Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Un pedazo de lino con la imagen de una figura humana guardado en la capilla real de la Catedral San Juan Bautista en Turín, Italia, es considerado por muchos como el sudario que cubrió el cuerpo de Cristo durante las 36 horas que estuvo muerto. Todo esto según los apóstoles. Es uno de los mayores íconos de la fe cristiana. Conocido también como sábana santa, este pedazo de tela es un poderoso imán que atrae cada año a millones de personas. Mide un poco más de 4 metros de largo por 1,13 metros de ancho, y en él se puede apreciar la fisonomía de un hombre de mediana edad, de frente y de espalda, con marcas y traumas físicos supuestamente hechos por una tortura y una crucifixión, y tradicionalmente ha sido relacionado con Jesucristo. El hecho de que la primera fotografía que se le tomó en 1898 coincidiera con un perfecto negativo generó la idea de un milagro. Su autenticidad ha sido cuestionada desde que se tiene conocimiento de esta sábana en 1353, cuando un caballero francés decidió construirle un santuario en la ciudad de Lirey, en Francia. Pero amigos, en aquella época no era el único sudario que reclamaba ser el auténtico. Ya existían varias. Así pasaba con las reliquias. Acuérdense que ya hablamos en otro video de las reliquias y vimos que, por ejemplo, había 14 prepucios del niño Jesús. Dado que las primeras referencias seguras sobre la existencia del sudario nos remiten a mediados del siglo XIV, el periodo de tiempo transcurrido entre el entierro de Jesús y la aparición del sudario en Europa resulta un problema para quienes pretenden afirmar que se trata de la tela usada para cubrir el cuerpo de Cristo. En 1389, el obispo Pierre d'Arcis afirmó en una carta enviada al Papa que la imagen era un fraude, indicando que ya había sido denunciada anteriormente por su antecesor, al que le extrañaba que no fuera mencionada en ningún evangelio. En la carta, d'Arcis explicaba lo siguiente. Vamos a oír a Elpidio Las Otras, el sacerdote asesor de la Fosa Escéptica, que nos va a explicar al respecto. La carta decía así: un examen riguroso descubrió eventualmente cómo la imagen había sido astutamente pintada, siendo la verdad corroborada por el propio pintor, esto es, que fue producto de la mano del hombre y no se formó milagrosamente. Eso decía la carta. Lamentablemente en la carta no se menciona al artista, aunque también menciona el esfuerzo del obispo por eliminar la veneración, pero que la tela fue rápidamente escondida unos 35 años, lo que concuerda con los detalles históricos conocidos. A los 32 años de este pronunciamiento, la imagen volvió a exponerse, pero el rey Carlos VI de Francia ordenó retirarla de la iglesia, aceptando su falsedad. Pero estos enviados reales no pudieron llevar a cabo la orden del rey. El primer antipapa Clemente VII permitió las peregrinaciones al lugar, por lo que la veneración hacia ese trapo continuó, pero con la condición de que se proclamara que lo que se exhibía no era sino una figura o representación del verdadero sudario de Cristo. En 1506, el Papa Julio II, consciente de la veneración pública del sudario, establece el 4 de mayo como el solemne día de veneración de la reliquia. Se conocen varias copias que se encuentran alrededor del mundo. En 1532, el sudario resultó dañado en un incendio en la capilla donde se guardaba. Una gota de plata fundida de un relicario le dejó una quemadura dispuesta simétricamente entre las diversas capas de la tela doblada. Las monjas clarisas trataron de reparar el daño con parches. Luego de muchos viajes y cambio de manos, la tela terminó en Turín. En 1694 se le construyó un santuario donde se venera actualmente. ¿Pero de verdad fue la sábana que cubrió a Jesús cuando lo enterraron? Muchos creyentes consideran a la imagen como un milagro que ocurrió tras la resurrección de Jesús. Según ellos, la existencia de todo el conjunto de datos que aporta la sábana obliga a pensar que se trata de la que cubrió a Jesús. Hablan de su antigüedad
y del tipo de heridas que presenta la imagen, entre otros datos. Se ha sugerido que el sudario colapsó a través del cuerpo glorificado de Jesús y que la imagen podría haberse formado por contacto directo al depositarse la sábana, dando así a una imagen de detalle, y que por ser distinta la duración de este contacto en la función de la distancia con el cuerpo, habría una intensidad pictórica variable. Quienes apoyan esta teoría señalan que esto pasa con impresiones de dientes y huesos cuando se saca una radiografía de ellos con los rayos X. Los devotos del Santo Sudario hasta inventaron una nueva ciencia, la sindología, cuyo objetivo es el estudio de la sábana santa. Existen poderosas organizaciones sindonológicas que buscan probar que esta reliquia es la verdadera mortaja de Jesús. Para conseguir sus fines, esta pseudociencia falsea los datos objetivos que invalidarían su hipótesis, alcanzando extremos realmente patéticos. Todas sus ponencias defienden la autenticidad de la reliquia. Pero la sindonología es también una próspera industria. La Catedral de Turín se ha convertido en uno de los principales destinos del turismo religioso. Cada año aparecen cientos de artículos y decenas de libros y videos sobre el tema, además de innumerables conferencias dictadas en congresos alrededor de todo el mundo. Son millones de estampitas, manualidades, reproducciones, fotos, relicarios y todo tipo de objetos vinculados con el estudio que son vendidos. Todo esto genera muchísimo dinero. Bueno, hasta los sindonólogos han llegado a organizar un diplomado de especialización sobre la sábana santa y te dan hasta un diploma. Más allá del tema de su autenticidad, la imagen existe, pero ¿cómo fue hecha? ¿En qué época? La utilización de la tecnología para el estudio del sudario comenzó en 1898, cuando un fotógrafo aficionado llamado Secondo Pia observó que en los negativos de las fotografías que había tomado se podía ver con más nitidez la imagen del cuerpo. Entre los médicos propuestos para explicar la imagen, hay quien considera el sudario como la primera fotografía del mundo y se le atribuye a Leonardo da Vinci. La imagen habría sido producida con la ayuda de una linterna mágica, que es un sistema óptico que utiliza una cámara oscura que recibe imágenes externas haciéndolas visibles en su interior, y cuando se invierte el proceso las proyecta hacia el exterior y se le agregan compuestos de plata sensibles a la luz. Hoy se sabe que la imagen no es una pintura, sino un negativo fotográfico. En el siglo XIV ya existían los conocimientos necesarios de anatomía y los materiales para fabricar una primitiva cámara oscura. Se pudo así generar un sudario falso que reemplazaría a la también falsa reliquia de Lirey, de mala calidad, que estaba en posesión de la familia Saboya desde 1453. En 1670, el Papa Clemente X da indulgencias a todos los que visitan la nueva sábana en Turín, orgulloso de exhibir una sábana nueva que ahora parecía más real, muy diferente a la antigua de Lirey. En 1977 se organizó en Estados Unidos un equipo de investigación sobre la sábana de Turín, financiado por la Organización para el Estudio de la Sábana Santa, que es una organización religiosa. Los sindonólogos dicen que el grupo era independiente, pero 39 de sus 40 miembros eran fervorosos cristianos. Había un solo agnóstico, Walter Macron, que concluyó que la imagen estaba compuesta por partículas de pigmentos. Las fibras disponibles para el estudio de las manchas fueron aquellas que quedaron pegadas a una cinta adhesiva que se aplicó en secciones diferentes de la tela. Y también dijo que si en el futuro lo dejaban realizar una prueba de carbono 14, seguramente dataría la tela hacia el año 1356, con 10 años más o menos de precisión. Lo que hizo la organización que organizó el estudio fue correr a Macron. Vittorio Peche, antropólogo de la Universidad de Bari, también dijo que la sábana había sido confeccionada entre 1250 y 1530. Y es que los documentos históricos, la iconografía, los materiales y las técnicas empleadas, bastaban y sobraban para situar la aparición de la sábana en Francia a mediados del siglo XIV. Los partidarios de la autenticidad del sudario
afirman que ninguna técnica conocida de pintura a mano puede aplicar un pigmento con semejante nivel de control sobre una superficie de fibras. Sin embargo, las hipótesis de algunos autores críticos no suponen que la imagen fuera pintada tal como la conocemos, sino que lo que vemos son restos de una pintura original que, según testigos de la época, aparecía entonces como pintada recientemente. Del mismo modo, se piensa que el sudario podría ser una tela pintada de las que se utilizaban en las representaciones de Pascua y que ha perdido los colores con el tiempo. La tela de lino, dicen los supuestos expertos, corresponde al siglo I, pero en ella las hebras se entrelazan en el sentido del giro de las manecillas del reloj y los tejedores judíos no conocían esa técnica. No parece que fuera hecha en el siglo I. Es más, en el año 2009 se encontró en Jerusalén un sudario datado en el siglo I que permitió conocer realmente qué técnicas se usaban. Y este paño tiene grandes diferencias con el del sudario de Turín, lo que llevó a concluir pues que este último no data de aquellos tiempos. El paño de Jerusalén es una tela mucho más sencilla, con una textura diferente y dividida en dos piezas, mientras que la famosa reliquia es más compleja y está elaborada en una sola pieza. En la sábana se observan varias manchas rojizas que parecen sangre. Los expertos las identifican como meros pigmentos y también se informó que ninguno de los exámenes de las muestras presentaba presencia de sangre. La tonalidad de rojo de estas supuestas manchas de sangre plantea serias dudas. Normalmente las manchas de sangre se decoloran en relativamente poco tiempo hasta adquirir un tono café oscuro, mientras que las del sudario van del rojo puro al marrón. Los defensores del sudario manifiestan que las manchas no provinieron de heridas abiertas, sino del líquido exudado por coágulos. En casos de traumas graves, como parece ser el caso, este líquido estaría compuesto por bilirrubina y hemoglobina oxidada, que permanecería roja por siempre. Los expertos afirmaron haber hallado bilirrubina y albúmina en las manchas, pero John Fisher, analista forense, critica la validez de los análisis de sangre porque son específicos y pueden dar un resultado falso positivo. Respecto a la posición de los regueros de sangre de uno de los brazos, concluye que las manchas no se corresponden con la imagen tradicional de un crucificado con los brazos extendidos sobre la cruz. Tampoco concuerdan con otras imágenes en las que los brazos están atados con cuerdas. Al menos la mitad de las manchas de sangre serían falsas, ya que no son compatibles con la posición de un cuerpo ni en la cruz ni en un sepulcro. Pero según los creyentes, la sangre localizada en el lienzo sería del tipo AB. Según ellos, este tipo de sangre es muy común entre los judíos de la época. Este dato desmoronaría por completo cualquier prueba a favor de la autenticidad de la sábana, ya que el grupo sanguíneo AB apareció hace 1500 años por una mutación genética, o sea, es de reciente evolución y además es un grupo muy raro. Solo lo encontramos en menos del 1% de la población de Israel y pues no es nada común entre los hebreos. Todo lo contrario, los grupos sanguíneos más comunes son el universal y el A. Luego de un segundo incendio, la Santa Sede restauró el sudario en el año 2002. Se retiró la cubierta de la sábana, lo que permitió fotografiar y escanear el reverso de la tela, que estaba oculta a la vista. Julio Fanti y Roberto Maggiolo, de la Universidad de Padua, en Italia, publicaron los resultados de sus investigaciones en los que afirman que se puede observar una segunda imagen en la parte oculta de la tela. Describen que la imagen es mucho más tenue y formada principalmente por la cara y las manos. Como en la imagen frontal, esta es enteramente superficial, estando la coloración limitada a la capa de encimita, pues. Lo significativo es que no se observa ninguna imagen correspondiente a la vista dorsal del cuerpo. Otro hallazgo es que las dimensiones de la anatomía del cuerpo no son creíbles. La cabeza es desproporcionada. El resto del cuerpo contiene 8 veces y media a la cabeza, cuando en cualquier cuerpo la proporción es de 7.
El cuello de la figura de la sábana tiene una línea de ensamblaje entre la cabeza y el tronco, lo que muestra una doble impregnación. Y por último, la longitud por la parte frontal es de 1,83 metros, mientras que la parte dorsal tiene 5 centímetros menos, como si se tratara de dos cuerpos distintos. Sin embargo, el presidente de la Comisión Diocesana de la Sábana, Monseñor Ghiberti, negó rotundamente que se hubiera observado esto y que ese estudio fue basado en fotografías de muy mala calidad y carece de datos relevantes. En fin, descalificó las pruebas y ustedes ya se imaginarán el porqué. Se han aportado un montón de nuevos detalles al utilizar técnicas de procesamiento digital sobre la imagen. En 1981, el padre Francis Filas aseguró haber detectado imágenes de monedas en los dos ojos. Según su estudio, la derecha pertenecería a una moneda de cobre romana realizada en Jerusalén, mientras que la izquierda se asemejaría a una moneda del reinado del emperador Tiberio. En el siglo I era costumbre poner monedas al cerrar los ojos de los muertos, razón que explicaría la presencia de ellas en los ojos de la sábana. Pero algunos expertos afirman que la costumbre de poner monedas en los ojos no era hebrea, y menos poner monedas imperiales en un cadáver de un judío religioso. También se compararon las imágenes de las fotografías que usó Filas con otras de mayor resolución en las que desaparecen las imágenes de las monedas. Otros expertos han observado que la sábana muestra una imagen tridimensional sobre una superficie bidimensional plana. Una auténtica sábana mortuoria, en cambio, tendría una disposición casi cilíndrica sobre una superficie tridimensional de la cara. Cuando a una persona le colocan una sábana sobre la cara, ésta le cuelga por las orejas. La impregnación fotográfica o radiación para los creyentes mostraría, al desplegarse la sábana, un rostro deforme con las orejas muy separadas de los ojos, es decir, un rostro ancho. Pero en la sábana el rostro es simétrico y no sufre el efecto de haberse apoyado sobre la cara de nadie. Además, si el lienzo hubiera reposado sobre el cuerpo, las zonas de contacto se habrían marcado de manera diferente a las que estuvieran separadas de la tela, pues el tejido le habría caído por los lados. En 1988, la Santa Sede, accediendo al insistente pedido de los sinodólogos convencidos de la autenticidad de la sábana, permitió a 3 centros de investigación independientes realizar exámenes de radiocarbono sobre un trozo extraído de una esquina del sudario. El lugar de toma de las muestras fue seleccionado tras un meticuloso estudio por expertos textiles. Se enviaron 3 muestras del sudario a 3 laboratorios diferentes: la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y la Escuela Politécnica de Zúrich, junto con 3 muestras de tejido con datación acreditada, una de una tumba egipcia del año 1100 antes de la era común, otra de una momia del año 200 antes de la era común y otra de la capa del emperador Luis IX. De esta manera se podría comprobar la fiabilidad de las técnicas utilizadas. Las dataciones efectuadas por los 3 laboratorios, avaladas por las muestras de control, coincidieron en que el tejido del sudario había sido confeccionado entre el año 1260 y 1390. En definitiva, la estadística muestra que hay una probabilidad del 95% de que la tela sea del periodo comprendido entre 1260 y 1384. Este periodo coincide con la aparición histórica de la sábana en 1353. El Vaticano anunció oficialmente la noticia. Este resultado devastó a los indonólogos y desacreditó a sus científicos, pero se repusieron y buscaron por todos los medios invalidar la datación. El primer argumento fue adjudicar a los laboratorios intenciones persecutorias contra el Vaticano. Según ellos, todo era un complot, con sobornos incluidos, para falsear los resultados. Como esto no funcionó, sugirieron que el contenido de carbono 14 de la tela fue alterado por el incendio que puso al rojo vivo el cofre que contenía la sábana, lo que hizo que la datación fuera más reciente. Esto fue fácilmente desmentido por muchas pruebas que se hicieron de laboratorio. Luego dijeron que la parte de la muestra que se envió a los laboratorios había sido tomada de la tela que las hermanas clarisas agregaron tras el incendio que quemó la tela. Sin embargo, esto fue también
refutado por los laboratorios con evidencia contundente. Total, que tras muchos estudios y ganas de desacreditar a los investigadores, estos negaron que sus experimentos hayan sido manipulados de alguna forma. Pero hace años que circula por internet un texto que indica que un grupo de la NASA estudió meticulosamente la sábana santa. Pero veamos lo que nos dice este supuesto experto de la NASA. Sí, un grupo de la NASA comprobó la absoluta ausencia de pigmentos, tintas u otros medios de pintura en la sábana santa. No hay imagen del cuerpo bajo las manchas de sangre. Por lo tanto, la imagen se formó después de las manchas de sangre. La imagen del cuerpo del hombre de la sábana no está hecha manualmente. No es una pintura ni una quemadura. Las quemaduras existentes no son parte de la imagen, sino que fueron causadas por un incendio en 1532. El origen de las mismas es un enigma científico que todavía no se ha resuelto. No se conocen los mecanismos físico-químicos que han producido esta oxidación y deshidratación de las fibras más superficiales del tejido. Sobre la sábana no hay huellas de pigmentos colorantes. La imagen es el resultado de deshidratación y oxidación de la celulosa contenida en las fibras en la superficie de la tela. ¿Pero cómo se formó? Es un misterio. ¿Qué hay de verdad en esto? La sábana santa fue un asunto exclusivamente religioso hasta que a finales de los años 70 se comenzó a decir que la NASA la había examinado. La información se regó como pólvora. La verdad es que en el grupo de religiosos que estudió la sábana a principios de los 70 había algunos miembros que estaban vinculados a la NASA, pero que estudiaron la sábana a título personal. La NASA nunca examinó el lienzo de Turín. La Iglesia Católica no se ha pronunciado nunca de manera oficial sobre la autenticidad del sudario. Ningún papa ha ratificado su autenticidad. En 1988, a partir del conocimiento de los resultados del radiocarbono, el arzobispo de Turín, el cardenal Anastasio Ballestero, no tuvo más remedio que confirmar oficialmente que la famosa sábana santa era falsa. La reliquia procede de la Edad Media y no de los tiempos de Cristo. El arzobispo añadió que dejando a la ciencia la valoración de esos resultados, la Iglesia seguiría venerando la reliquia que continúa siendo, él dijo, objeto de culto de los fieles. En dicho lienzo, dice él, el valor de la imagen es preeminente respecto al eventual valor histórico del mismo, según este señor Ballestero. Pero veamos lo que el padre Elpidio Las Otras, experto en temas religiosos y colaborador de la Fosa Escéptica, nos dice al respecto. Dado que no es una cuestión de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre estas cuestiones. Ella confía a los científicos la tarea de continuar investigando, de manera que se puedan encontrar respuestas satisfactorias a las preguntas relacionadas con esta sábana, la cual, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor después de haber sido bajado de la cruz. La Iglesia insta a que la sábana santa se estudie sin posiciones preestablecidas que den por descontado resultados que no son tales. Ella los invita a actuar con libertad interior y respeto atento tanto para la metodología científica como para la sensibilidad de los creyentes. Una cantidad muy importante de estudios se hicieron sobre este pequeño pedazo de lino. Para mí, que soy de formación racional y científica, resultan definitivos los estudios radioisotópicos que datan el origen del manto en el siglo XIV. ¿Cómo se generó la imagen? Es un tema secundario y que no me preocupa mucho. El santo sudario de Turín es falso. Forma parte de las tantas mentiras que propagó a lo largo de los siglos la Iglesia Católica, pues para convencer a sus incautos fieles que ella tiene la palabra de Dios y que deben obedecer sus preceptos y por esa vía consolidar su poder. Bueno, hasta aquí este video de la Fosa Escéptica. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les notifique cuando suba yo un video nuevo. Compartan este video entre sus contactos y déjenme sus comentarios. Todos los leo, todos los contesto.
En la descripción de este video encontrarán los links del grupo de Facebook al que los invito a integrarse, así como los links del podcast de La Fosa Escéptica, donde subo un audio todos los domingos. También ahí encontrarán la forma de colaborar para convertirse en patrocinadores de este esfuerzo por difundir el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.